Muy buenos días a todos. Hoy es jueves día 30 de enero. Es jueves de la tercera semana del tiempo ordinario. Jueves, por tanto, eucarístico y también sacerdotal. Damos gracias al Señor por el regalo de la Eucaristía y por su regalo en medio de nosotros. Él está siempre en el sagrario esperándonos, como el amigo que nunca falla, el vecino que siempre está de puertas abiertas, el que está siempre esperándonos para regalarnos su amor, su paz, su luz. No dejemos de acudir a la Eucaristía, no dejemos de acudir al sagrario y sacar fuerzas de este verdadero encuentro con Cristo. Decimos también sacerdotal porque en este día intensificamos la plegaria por las vocaciones sacerdotales. Lo necesitamos, si no nuestras parroquias, parroquias de aldea, de pueblos, parroquias de ciudades, tantas y tantas encomiendas que necesitan de la ayuda, de la presencia de un sacerdote. Sin el sacerdote no hay Eucaristía y por tanto es tan importante que no dejemos de pedir a Dios, el dueño de la mies, que envíe operarios a su mies. Que las familias cuiden de esa vocación, de esa llamada, si surge en alguno de sus hijos, que la alienten, que no la ahoguen, que no la apaguen. Que los seminaristas sean santos y que la formación sacerdotal sea también una formación integral, una formación bien encauzada, llevada a cabo con todos los condicionamientos y previos que el propio magisterio pues pide para los que se forman en el día de mañana para ser sacerdotes. Encomendamos toda esta tarea al Señor. Pedimos al Señor que siga habiendo muchos llamados que acojan esta llamada, que digan sí y que sean santos. Después de la parábola del sembrador y su explicación al grupito de los íntimos, escucharemos hoy otras dos parábolas. Son la parábola del candil, que está pensado para que ilumine, no para que quede escondido, y la parábola de la medida. La misma medida que utilicemos será usada para nosotros y con creces, ¿no? Ahora sabemos bien que no se trata de historietas infantiles, sino que por el contrario son palabras misteriosas que solo se dejan penetrar por los que tienen un corazón verdaderamente disponibles. Señor, abre por tanto nuestros corazones a tu misterio, a tu escucha, a tu palabra. Dice el texto: ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o bajo la cama? ¿No es para ponerla sobre un candelero? Jesús es un observador de lo real. Ha visto 1000 veces seguramente a su madre en la casa encendiendo la lámpara al anochecer para colocarla no bajo la cama, donde resultaría inútil, sino en el centro de la sala sobre un candelero, a fin de que ilumine lo más posible. A través de este simple gesto familiar o cotidiano, ya bello humanamente, Jesús ha visto un símbolo. Cada realidad material evoca para él lo invisible. La palabra de Dios no está hecha para ser guardada para sí. No se la recibe verdaderamente si no se está decidido a comunicarla, a entregarla, a sembrarla. Y aquí todavía un sumergirse en la profundidad de la persona de Jesús. A través de esta rápida imagen se sugiere toda una orientación del pensamiento. Replegarse en sí mismo es impensable para Jesús. El egoísmo, incluso el, por así decirlo, egoísmo espiritual, que consistiría en cuidar de mi propia alma, y nada más, es condenado formalmente.
Toda vida cristiana que se repliega en sí misma, en lugar de irradiar, no es la querida por Jesús. Porque nada hay oculto sino para ser descubierto, y no hay nada escondido sino para que venga la luz. Hay que dejarse captar por el Dios escondido, descubrir su secreto y luego hacerse servidor de ese Dios, trabajando para que se le descubra. Jesús no se ha propuesto ser de antemano oscuro. Las explicaciones de la parábola del sembrador podrían dejarlo entender, como decía, mirando miran y no ven. Jesús, sin embargo, parece decirnos, no tengo que tomarme por un hombre absurdo, como el que enciende la lámpara para ponerla debajo del celemín. No, dice, vengo a comunicaros el amor que Dios siente por los hombres, y lo digo en vuestra lengua, y no en no sé qué lengua incomprensible. Se trata ciertamente de un gran secreto, pero de un secreto para ser desvelado a plena luz. Y vosotros no guardéis tampoco para vosotros mismos vuestros descubrimientos, compartidlos. Es una exigencia esencial hablar la lengua de los demás y ser lo más claro posible para hablar de lo indecible. Hay de esas personas que están todo el día enredando, hablando a medio gas, diciendo medias verdades, liando las cosas, insinuando, no diciendo ciertamente, pero dejando caer, sembrando la maldad. En definitiva, están uniéndose al demonio, que es el que divide, ¿no? El diabolos, el que divide. Y también el oscuro, la tiniebla. Dios es luz, Cristo es luz, y nosotros estamos llamados a ser luz, a decir la verdad siempre y hablar con claridad, siempre con la norma del amor, de la caridad por encima de todo. Prestad atención a lo que oís, con la medida que midiereis, se os medirá y se os dará por añadidura. Pues al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le hará quitado. Jesús ha observado también en eso a los comerciantes de su tiempo cuando están midiendo el trigo o la sal con un celemín o un recipiente. Se tasa más o menos, se llena hasta el borde o se procura dejar un pequeño margen a fin de mejorar la economía propia. Y Jesús nos revela su temperamento. Lanzaos plenamente, tasad, colmad, y aplica este símbolo al hecho de escuchar la palabra de Dios. No olvidemos que estamos al principio del Evangelio. Jesús desea que sus oyentes se llenen de esta palabra, sin perder nada de ella. ¿Qué avidez siento? ¿Soy de los que enseguida dicen, basta? ¿O de los que dicen, quiero más? La medida de amar es amar sin medida. Creer en Cristo es aceptar en nosotros su luz y a la vez comunicar con nuestras palabras y nuestras obras esa misma luz a una humanidad que anda siempre a oscuras. Pero somos en verdad luz, iluminamos, comunicamos fe y esperanza a los que están cerca. Somos signos y sacramentos de fe y esperanza a los que están ahí tocando nuestra familiaridad, nuestra comunidad, nuestra sociedad. ¿O somos opacos, malos conductores de la luz y de la alegría del Evangelio? Recuerda aquello que se hace en el bautismo, ¿no? Entregar una luz a los padres y padrinos y que se dice que vuestro hijo crezca iluminado por la luz de la fe, por la luz del Evangelio. También en la vigilia pascual renovamos ese gesto, que estamos llamados en definitiva a ser luz, que lo vivamos, que lo seamos de verdad. Hoy celebra la Iglesia la memoria de Santa Martina.
A partir del descubrimiento de su sepultura junto a las de los santos Concordio y Epifanio, en 1624, en las excavaciones de la vieja iglesia romana que le había sido dedicada a la santa por el Papa Honorio I. El Papa Urbano VIII, que restauró las más conocidas basílicas romanas, muy preocupado por la renovación espiritual y material de la iglesia, trasladó su cuerpo, colocando la cabeza en un relicario aparte, y embelleció la iglesia. También propuso a los romanos y a toda la iglesia la devoción a Santa Martina, fijando la celebración el 30 de enero. Él mismo compuso el elogio con el himno Martine Celebri, una clara invitación a honrar a la santa por su testimonio. La memoria litúrgica pasó a toda la Iglesia hasta la reforma litúrgica de 1969. Pero la cosa es un poco más antigua, afortunadamente. Las noticias más tempranas, sin dejar de ser tardías, son del siglo VI, cuando el Papa Honorio I le dedicó una iglesia en Roma, la cual habla de un culto previo, aunque fuera limitado, y que en el siglo VIII ya se celebraba su fiesta en toda Roma, pero nada más. Debido a esta escasez de noticias, se recurrió a copiar de otras pasio de santos, escribiendo una historia totalmente legendaria, que en resumen dice que Martina era una diaconisa, hija de un noble romano. Al quedar huérfana, dejó todos sus bienes a los pobres para dedicarse a la oración y a la caridad. Debido a esto, que la señaló como cristiana, fue arrestada en tiempos de Alejandro Severo, 222 al 235. Aquí la Pasio se entretiene en contarnos detalles, como que la llevaron al templo de Apolo, donde Martina se negó a sacrificar al dios, mientras que, para probar la veracidad de su fe, destruye el templo y la estatua de Apolo. Esto le ha valido el patronato contra los terremotos y los derrumbes, y por extensión sobre los mineros, siempre expuestos a los últimos, aunque ahí gana enteros, sin duda, nuestra Santa Bárbara. Luego se siguen una cantidad de tormentos típicos en las leyendas de los santos. Un día sometida a golpes, azotes, aceite hirviendo en las heridas. Al otro día es llevada al templo de Diana, que se incendia mediante un rayo, lo cual le ha valido el patronato también contra las tormentas y rayos. Atormentada de nuevo con peines de hierro en el potro, es dejada por muerta, pero sobrevive y es arrojada a los leones, que no la atacan, sino que lamen sus heridas. Ante esto es llevada a la hoguera, que se vuelve contra sus ejecutores. Al fin morirá decapitada. Quizá sea el único martirio al que realmente fue sometida, en el año 235. De todo esto hay que quedarse con lo único que se sabe. El cuerpo de una mártir llamada Martina fue hallado en su tumba y puesto en veneración como tantos otros. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de Santa Martina, Virgen y Mártir. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.